Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos su instrucción, tu Torah de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Abra conmigo en Bereshit, en Génesis, capítulo 27, corresponde al estudio de hoy, y hemos avanzado ya prácticamente medio libro de Génesis. Le invito a repasar los audios anteriores en nuestro canal de YouTube, Comunidad Kol Shaddai. ¿Qué le parece si damos lectura y luego vamos a ir tomando nota para ir explicando cada uno de estos versículos del capítulo 27 de Sefer Bereshit? Dice así la lectura: Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo: Mi hijo. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, comeré, y para que mi alma te bendiga antes que yo muera. Y Ribca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esab, su hijo, y se fue Esab al campo para cazar lo que había de traer. Entonces Ribca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esab, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Yahweh antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Y tú los llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Ribca su madre: He aquí Esab mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por engañador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como le gustaba a su padre. Y tomó Ribca la ropa preciosa de Esab, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y le hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras, y entregó el guisado y el pan que había aderezado en mano de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esab, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Yahweh tu Elohim hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esab o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esab. No le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esab, y le bendijo y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esab? Y él respondió: Yo soy. Y dijo: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestiduras y le bendijo y dijo: Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Elohim pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Pueblos te sirvan y naciones se inclinen a ti.
sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esab su hermano vino de su casa. Y él también hizo un guisado y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga su alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esab. Y se estremeció Isaac en extremo y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esab oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esab, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esab respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esab su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás tu yugo de tu cerviz. Y Esab aborreció a Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Ribca las palabras de Esab, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esab tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Ribca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma esposa de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Palabra del Eterno. Fíjese usted que este capítulo 27 de Bereshit, Sefer Bereshit, continuamos con lo que ya iniciamos algunos capítulos anterior, pero digamos que aquí se concreta el famoso relato cuando Isaac pide a Esab que vaya de casa y le prepare comida. Pero vemos también la intervención en este capítulo de Ribca, de Rebeca, que instruye a Jacob para que pueda recibir la bendición. Es decir, que la madre ayuda al hijo y lo dirige para que pueda alcanzar la brajá, la bendición. Claro, Jacob se hace pasar por Esab y es bendecido. Esab también trae la comida. Entonces Isaac, al ver ese acto, se estremece, dice el capítulo, y entonces allí es donde empieza el enojo de Esab, su queja, e insiste en ser bendecido, pero allí, podríamos decir desde el versículo 41, inicia la amenaza a Jacob. Claro, Ribca frustra el proyecto de Esab. Vayeyiki zaken Yitzhak, vayitchena enav me'arot, vayikra et Esab veno agadol, vayomer elav veni, vayomer elav ineni. Así inicia nuestro capítulo 27, diciendo, aconteció, o en aquel tiempo se podría traducir, cuando Isaac ya había envejecido, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esab, a su hijo mayor, dice, y le dijo, vení, mi hijo, y él respondió, Ineni, heme aquí.
Este versículo 1 de nuestro capítulo 27, en primer lugar tenemos que aclarar cuando dice que Isaac envejeció, claro, por las siguientes conclusiones. Isaac debe haber tenido unos 137 años cuando sucedió el incidente que narra el capítulo 27 de Bereshit. Esav ya estaba casado, ¿sí? Y lo habíamos visto en el capítulo 26-34 de Bereshit. Claro, esto ocurrió cuando Isaac tenía 100 años. Pero, como se verá, los sucesos que aquí se registran deben haber ocurrido en una fecha muy posterior. Jacob tenía 130 años cuando descendió a Mitzrayim. Eso dice Génesis 47:9. Y su hijo, Yosef, 39. Esto es claro que el hecho de que en el último de los nombrados tenía 30 años cuando entró al servicio de Faraón, allí por Génesis 41-46, si quiere usted anotarlo, y claro que desde entonces habían pasado 7 años de abundancia, y nos dice Génesis 41, 7 de carestía. Estos 9 años deben ser añadidos a los 30, lo cual lleva a Yosef, a José, a la edad de 39 años. Por lo tanto, Jacob tenía 91 años cuando Yosef nació. Esto sucedió al final de los 14 años del servicio de Jacob en la casa de Labán. Cuando estudiemos el capítulo 29 podremos detallar capítulos 29 y 30 en cuanto a esto. De aquí que Jacob tuviera 77 años cuando huyó a Aram. Sí, 77 años. Puesto que la huida de Jacob probablemente se produjo poco después de los acontecimientos de este capítulo 27. Entonces, su padre Isaac tenía 60 años cuando Jacob nace. La edad de Isaac en el capítulo 27 puede haber sido de unos 137 años. Isaac vivió otros 43 años, nos dice el Sefer Torah, hasta la avanzada edad de 180 años. Eso lo podemos corroborar en el capítulo 35, verso 28 del mismo Sefer Bereshit, el libro de Génesis. Dice el verso 4, cuando aparece la bendición: hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré. Pero fíjense lo que dice el inciso B de nuestro verso 4, para que mi alma te bendiga antes que yo muera. ¿Sí? Anotemos ahí donde dice para que mi alma te bendiga. ¿Sí? Para que yo te bendiga. Claro, su medio hermano Ismael, 14 años mayor que él, nos dice Génesis 16, había muerto a la edad de 137 años, según Génesis 25:17. Claro, sus achaques propios de la edad, que iban en aumento, pueden haberle sugerido el pensamiento de que no sabía si su muerte ya estaría tan cerca, tan aproximada. Entonces, sin tomar en cuenta las instrucciones de Elohim sobre los dos hijos, dadas antes de que nacieran, y claro, sin tener en cuenta que Esav vendió su primogenitura y se casó con cananeas, indudablemente Isaac persistió en su preferencia por Esav. Y esa preferencia fue incrementada por su afición, como habíamos explicado, a la carne de los animales de caza. Lo habíamos comentado en Bereshit 25-28. Claro, era natural que pidiera un guisado para celebrar esta ocasión. Sin embargo, nos dice el versículo 5 del capítulo 27, Veribka shomat vedaber Yitzhak el Esav venovayelech Esav asadeh atzut tzait leavi. Y Ribka, dice el verso 5, estaba oyendo cuando hablaba Yitzhak a Esav su hijo, y se fue Esav al campo para cazar lo que había de traer. Allí se fue y allí es donde Ribka comenzó a actuar. Nos preguntamos, según este pasuk 5 de la bendita Torah, ¿qué motivos la impelieron a ese proceder a Ribka? Le parecía a ella que la elección que Elohim había hecho de Jacob estaba por ser desvirtuada, tal vez, y era clara la intención de Isaac, y era contraria a la voluntad revelada de Elohim. Indudablemente, mis queridos,
ella llegó a la conclusión de que ni el razonamiento ni los argumentos cambiarían el parecer de su esposo. Sintiendo que Elohim necesitaba desesperadamente de su ayuda, Rivka tomó las cosas en sus manos, recurrió a una injusticia con la esperanza de enderezar otra. A ella la crisis le parecía real, le parecía urgente, podríamos decir. Yitzhak, suponiendo que estaba en su lecho de muerte, había dispuesto transferir la primogenitura a Esav, enviando a Esav al campo en procura de casa. Había iniciado el proceso de transferencia, que cuando se completara sería, como dice el pasuk, irrevocable. ¿Qué debía hacer ella?, nos preguntamos. Podía prevenir lo que parecía ser una injusticia irremediable, y esta era su última oportunidad de actuar. Y si la dejaba escapar, se habría perdido toda esperanza. Le parecía imposible dejar de actuar cuando dependía de ella remediar la situación, y sencillamente confiar en el Todopoderoso para que guiara las cosas de la debida manera y, claro, en el tiempo oportuno. Por un proceso de racionalización tal es que nos dice Sefer Bereshit que procuró convencerse a sí misma de que cualquier medio para conseguir el deseado fin era justificado. ¿No estaba acaso ayudando a Elohim para que realizara el deseo divino claramente expresado? Y si al hacer eso cometía un pecado, ¿no estaba Elohim obligado a perdonarla? Muchas preguntas nos hacemos en cuanto a este actuar. Cuando los hombres proceden en una forma que no está de acuerdo con la norma de justicia, se oscurecen sus corazones. Lo blanco parece negro y lo injusto parece correcto, y siempre que lo que Elohim ha dicho claramente que es injusto, parece ser correcto. Y el poder inóptico del tentador es completo. Usted lo puede checar, lo puede revisar en Génesis 3:6, y como lo dijo Sheliach Shaul en Romanos 1, 21 y 22. Anótese de tarea Isaías 5:20 y Miqueas capítulo 3, versículo 2. Dice nuestro versículo 12 en el texto: Ulay emusheni aviv ve'aiti ve'enav kimtateya ve'eviti alay kelalá velo verajá. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por engañador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Por qué dijo traeré sobre mí kelalá? La kelalá la traducimos como la maldición. Lo contrario, lo opuesto a la verajá, a la bendición. Rivka acalló los 3 temores de Jacob acerca de la maldición que su padre podría pronunciar sobre él si descubría su engaño. Ella misma aceptaría la maldición. Estaba tan decidida en este proceder como Yitzhak en el suyo, y resulta a conseguir lo que le parecía de valor supremo, que estaba por escurrírsele de sus manos. Estaba ella decidida a contar el costo más tarde, no ahora. Por el momento tan solo le interesaba una cosa. Estaba tan segura de la atzlajá, del éxito de su estrategia, como para no temer la posibilidad de que viniera una kelalá, una maldición. Y claro, esto no es falta de temor, sino que se actuó de una manera al ver el pensamiento y la posición de Yitzhak Azadik. Nos dice nuestro verso 14: entonces él se fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como le gustaba a su padre. Claro, ya conocía cuál era su gusto. Jacob accedió al plan de ella y tomó los cabritos, dice el pasuk. No se trataba de la variedad común europea, cuya piel era completamente inadecuada para un engaño de esta clase. Se trataba de los cabritos de piel parecida al camello de Oriente, el pelo negro, semejante a la seda, y a veces se usaba como sustituto del cabello humano. La objeción de Jacob muestra que él no estaba tan preocupado por el mal proceder como por el riesgo de ser descubierto. La naturaleza humana, degenerada, se preocupa menos del pecado que de sus consecuencias. Tan solo el Ruach a Elohim
puede impartir al hombre un corazón contrito y arrepentido, valiente para hacer lo correcto y dispuesto a confiar en Elohim frente a los resultados de una conducta errada. Anótese 2 Corintios 7:10 y Miqueas 6:8. Durante años sabemos que Jacob había hecho planes para obtener la codiciada bendición, podríamos decir. Y ahora que estaba por escurrírsele de entre sus manos, sus dedos, se necesitó solo de una pequeña insinuación de parte de su madre Rebeca para transformar su vacilación en cooperación. Es interesante que en nuestro versículo 19, cuando le preguntan para asegurarse quién es, si era Esab, él le dijo: yo soy Esab. O sea, la tarea de convencer al padre de ninguna manera era fácil, ni el éxito era seguro. Habiendo anunciado su llegada, Jacob se vio frente a varios problemas tremendos. Era necesario un engaño tras otro para lograr este propósito, y se declaró ser Esaú. Afirmó que la carne de los cabritos era de venado y atribuyó su rápido regreso a una supuesta bendición de Elohim. Y otra vez pregunta el verso 24: ¿eres tú mi hijo Esab? Nuevamente, para asegurarse. El sentido del tacto de Yitzhak tiene que haber estado afectado seriamente por su debilidad o por su edad, no sabemos. Por otro lado, su sentido del oído era más agudo y le hizo sospechar de la voz de Jacob, nos comenta el versículo. Pero claro, el aroma del campo, como dice, de la selva, de las ropas de Esab, como dice el verso 15, parecía confirmar el toque de las manos vellosas de su hijo Esab. Finalmente, el aroma fragante, ¿no?, de estas viandas incitó su apetito y despejó todo temor. Claro, no podía ver, pero el tacto, el gusto y el olfato prevalecieron sobre el oído. El error original que había llevado a este engaño era del mismo Yitzhak. Además, él había proseguido deliberadamente con su plan de investir a Esab con la primogenitura, a pesar de una orden divina que decía todo lo contrario, y por lo tanto Elohim permitió que fuera engañado. Vamos a leer algunas porciones del mismo Tanaj en 1 Samuel 28:6. Acompáñeme, vamos a leerlo y vaya usted tomando nota. 1 Samuel 28:6 dice: y consultó Shaul a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Sí? Vemos relatos donde el Todopoderoso actúa de una manera donde Él permite que las personas sean engañadas. Dice 1 de Reyes, y claro, esto no es por voluntad y por deseo propio del Eterno, sino porque las personas mismas es lo que procuran alcanzar. 1 de Reyes 14, versículo 1 al 6, repito, 1 de Reyes 14, verso 1 al 6. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su esposa: levántate ahora, disfrázate, para que no te conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y ve a Shilo, que allá está Ahía, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la esposa de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Shilo, y vino a casa de Ahía. Y Ahía ya no podía ver, dice el Pasuk, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Yahweh había dicho a Ahías: he aquí que la esposa de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y sucedió que cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Pues yo soy enviado a ti con revelación dura. Dice el verso 6. Entonces vemos estos relatos y quiero leerle uno más, que es Hechos, capítulo 5, también muy conocido, desde el versículo 1 al 11. Repito, Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11. Dice así: pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad
y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los enviados. Y dijo Kefa, Ananías: ¿por qué ha llenado Satán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Kefa le dijo: dime, ¿vendiste en mano en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Kefa le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Ruach de Yahweh? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la asamblea y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estos son versículos que comparto para que usted pueda ver, claro, volviendo al tema de Bereshit, que muchas veces el error original se lleva desde un mismo engaño. Y claro, el que busca engaño lo halla, es decir, el que busca engañar termina siendo engañado. Y qué triste, porque estos versículos nos muestran la evidencia de que Elohim ve todas las cosas. Dice el verso 27 en nuestro estudio sistemático, estoy en Bereshit 27, Vaigash, Vaishaklo, Vayarach Ezreach, Begadav, Vaibarehu, Vayomer Reach Beni, Kereach Zade Asher Verajó Yahweh, dice. Y él se acercó y le besó, y olió Yitzhak el olor de sus vestiduras, y le bendijo y dijo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Y claro, le bendijo. La bendición misma, al igual que otras declaraciones similares como la de Génesis 49 y Deuteronomio 33, está concebida en el estilo poético hebreo. Si la analizamos desde el texto hebreo, consiste en cláusulas paralelas, cuyo estilo y cuya gramática, podríamos decir, son peculiares de lo que es la poesía. El aroma del campo y del bosque sobre los vestidos que llevaba Jacob sugirió a la mente de este patriarca un cuadro de la futura prosperidad de su hijo. Yitzhak parecía verlo en posesión de la tierra prometida, disfrutando plenamente de todas las bendiciones que acompañarían a su vida. Y se hace mención especial del rocío del cielo. ¿Por qué? Porque en los países orientales, donde llueve tan poco, el rocío es indispensable para el crecimiento de los frutos de la tierra. Se lo menciona con frecuencia como una de las fuentes de bendición. Como les dije, Deuteronomio 33:13 y 28, y Oseas 14:5, anótese también Zacarías 8:12. Es por eso que se menciona tanto, justamente por lo poco que llueve. Sírvante pueblos, dice nuestro verso 29. Claro, Jacob había de ser preeminente no solo sobre sus hermanos, y en el sentido más amplio, sobre todos sus parientes, sino sobre los pueblos extranjeros también, dice. O sea, esta braja, esta bendición, abarca el concepto del dominio universal que simplemente ha sido y es el plan original del Todopoderoso para Israel. Y eso lo podemos corroborar en Deuteronomio 4:6, Deuteronomio 28:10, Segundo de Crónicas 9:22 y 23, Salmo 126:3, Zacarías 2:11, 8:22 y 23 y Zacarías 14:16. Tenemos muchas citas del mismo Tanaj que respaldan este concepto. Dice nuestro verso 32 en la lectura: Vayomer lo Yitzhak aviv, mi ata, ¿quién eres tú? Vayomer, ani bimcha, bejorja Esav. Yo soy tu hijo, tu primogénito, yo soy Esav, le dijo. Apenas Jacob había recibido la bendición y dejado a su padre, que Esav regresa, nos dice el versículo.
La sorpresa debe haber sido agobiadora para Isaac, pero indudablemente vio en el incidente la intervención del Todopoderoso y llegó a la conclusión de que cualquier otra tentativa de su parte para actuar en contra de la voluntad de Elohim iba a ser inútil. Sabía que no podía hacerlo, por lo tanto no estuvo dispuesto a retirar la bendición de Jacob ni a maldecirlo, que muchas veces personas que han estudiado se han preguntado esto: ¿por qué no retiró la bendición? Porque él no podía ir en contra del Todopoderoso. Isaac debe haber comprendido su propia responsabilidad por la triste situación. ¿Por qué echaría la culpa a Jacob? ¿Por qué? Así como Esab había actuado independientemente de sus padres en la elección de una esposa, así también Isaac había actuado independientemente de Elohim al tratar de elegir su heredero. Al igual que Balaam, Isaac se encontró impotente para retirar la bendición de Elohim aquel día que estaba ya destinado. Y si recuerda el relato de Balaam, allí en Números 22, 35 y Números 23, 8 y 11 y 12. Y es por ello que dice nuestro verso 36, bien llamaron su nombre Jacob. Claro, el significado del nombre, y sabemos que en la cultura hebrea los nombres significan, o son más bien, un propósito. Esab se quejó amargamente de que ahora Jacob lo había engañado 2 veces. Es cierto que él, o sea Esab, había vendido su primogenitura a Jacob, lo estudiamos en el capítulo anterior, pero ahora demasiado tarde reconocía su necedad. Ahora vio que realmente era un robo la forma en que Jacob se aprovechó de él. Pero sabemos que ese robo se llevó a cabo porque en realidad estudiamos nuestro capítulo 26, que a él no le interesaba las bendiciones espirituales. Ahora bien, en el verso 38, gritándole a su padre, ¿una sola bendición tienes, Padre mío? Bueno, ciertamente Kadosh Baruj Hu tiene un número ilimitado de bendiciones que está dispuesto a prodigar con mano generosa. Si Esab hubiera comprendido que su carácter defectuoso lo descalificaba para recibir la verajá, y que podría ser suya únicamente cambiando de actitud, en tal caso las bendiciones de Elohim a Abraham e Isaac podrían haber sido suyas también. Mire lo que dice Jeremías 18, versículos 7 al 12. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así dice Yahvé, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y cada uno de nosotros ha de hacer el pensamiento de su malvado corazón. Mis amados, vemos acá en este capítulo 18 de Jeremías, que he querido compartir con usted, que nos refleja el relato de Esab. Claro, la disposición, o mejor dicho, la actitud que tenía Esab para con las bendiciones. Es por ello que Esab no pensaba en todas estas cosas cuando hablaba. Anhelaba la bendición sin ninguna intención de aceptar las obligaciones que acompañaban a esas bendiciones. Anhelaba el ser bendecido cuando no tenía ni la más mínima idea de todas las obligaciones que tendría para sostener esas bendiciones que acompañaban. Esa es la Torá. La Torá nos bendice, los mandamientos nos bendicen, pero muchas veces no somos conscientes de toda la responsabilidad que tenemos por aceptar esas bendiciones. Como el hijo mayor de la parábola, ¿no?, del hijo pródigo, celosamente se oponía a que ese favor fuera otorgado a su hermano menor, dice Lucas 15, 29. Así fue que se opuso Esab. Dice el Pasuk, alzó Esab su voz y lloró.
O sea, en respuesta a la súplica posterior de Esab, que le dijo, bendíceme también a mí, Yitzhak repitió, en su esencia, la bendición pronunciada sobre Jacob, y le dijo a Esab que no podía hacer nada más por él. Cuando aún su padre, su mejor amigo, parecía volverse contra él, finalmente Esab volvió en sí y comprendió lo tremendo de su completo rechazo de parte de Elohim. Sus lágrimas expresaron pesar por su pérdida, pero no por la conducta que había hecho inevitable la pérdida. Sus lágrimas no tuvieron valor porque no era ya capaz de arrepentirse verdaderamente. Como un abismo insondable, su carácter imperfecto se levantaba sobre él y la comprensión de lo que ahora le parecía de valor incomparable. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Relatando justamente este capítulo 27 de Sefer Bereshit. Su padre habló, dice el verso 39, claro, conmovido por el patético lamento de su amado hijo Esab. Yitzhak accedió a su petición. Y una vez más habló Yitzhak, quizá por inspiración, esta vez en cuanto a al futuro de Esab. Sin embargo, esta pronunciación no se la puede llamar una bendición, en realidad era una maldición modificada. Y la analizamos desde el verso 39, donde le dice, Vayam Yitzhak Aviv, Vayomer Elab, Inem Ishmane, Aaretz, Yeh Moshav Becha, Umital Hashamayim Meal. Fíjese que dentro de este pasú dice tu habitación, pero literalmente dice tu habitación será, o sea, procederá. Por eso dice min, la grosura de la tierra, del rocío del cielo. La bendición de Esab parece sustancialmente una repetición de la bendición temporal dada a Jacob. Hay algunas variaciones importantes, tales como la omisión de abundancia de trigo y de mosto y del nombre de Elohim. Sin embargo, la preposición min en el hebreo también significa lejos de. En ese caso, lo que quiso decir Yitzhak sería lejos de la grosura de la tierra será tu morada, lejos del rocío que baja del cielo, lo que significa que en contraste con la tierra de Canaán, el hogar de los edomitas sería una región estéril. Según esta traducción, no solo está de acuerdo con la construcción del hebreo, sino que se ajusta mucho mejor al contexto y a los hechos de la historia. En primer lugar, porque es una descripción adecuada de la sequedad, el carácter desértico de Idumea, el hogar de los descendientes de Esab, y segundo, porque concuerda con la declaración de Yitzhak de que toda bendición ya había sido conferida a Jacob y de que no podía retractarse. Dicen los versos 33 y 37. En tercer lugar, nos explica el uso de las palabras grosuras y rocío, que aquí describen un estado de cosas precisamente opuesto del que se había declarado que sería parte de Jacob, en el verso 28. Es cierto que esta interpretación usa la preposición min, en el verso 39, en forma diferente del verso 28, si usted lo puede corroborar en el texto hebreo. Sin embargo, la fraseología distinta de los versículos sugiere que el pasuk 39, Yitzhak está haciendo un ágil juego con esas palabras. O sea, el hecho de que Yitzhak aquí no menciona el nombre de Elohim, quizá indique que su pronunciamiento lo hacía con su propia autoridad y no por inspiración, a diferencia del caso de Jacob. Ve'al harbeja tichye, ve'at achija ta'avot be'aya kasher taridu farchta, ulo me'al tzapareja. Dice nuestro verso 40 en el estudio. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu cerviz. Qué interesante este versículo 40. En primer lugar, harpeja, por tu espada. La forma de vida, acá la Torá nos está dando una aclaración. La forma de vida, la ocupación de los edomitas, se adaptaron bien a su país. Esta profecía encontró su cumplimiento en la disposición fiera, guerrera de los edomitas.
que se ganaban el sustento cazando y controlando por la fuerza las rutas de comercio. Dice: a tu hermano servirás. La promesa hecha a Esav permitía vislumbrar una lucha perpetua y no del todo ineficaz para liberarse de Jacob. Fue una repetición de la profecía divina hecha antes del nacimiento en Génesis 25-23. Claro, la historia de Edom principalmente narra su servidumbre bajo Israel. Las revoluciones contra Israel y la reconquista hecha por Israel, para comenzar, después de un largo periodo de independencia, los edomitas fueron derrotados por Saúl, dice 1 Samuel 14:47. Y más tarde fueron subyugados por David en 2 Samuel 8:14. A pesar de su intento de revuelta más adelante contra Salomón, en 1 de Reyes 11, verso 14 al 22, dice el Tanaj que quedaron sometidos como súbditos del reino de Judá hasta el tiempo de Joram, cuando se rebelaron. No sé si se acuerdan, allí en el capítulo 8 de 2 de Reyes, versículos 20 al 22, fueron sometidos otra vez por Amasías, en 2 de Reyes 14, versos 7 al 10, y permanecieron en sujeción bajo Usías y Jotán en 2 de Reyes 14, 22 y 2 de Crónicas 26, 2. Vaya usted anotando porque esto es historia, claro, pero es muy importante porque aquí estamos viendo el cumplimiento de las palabras que fueron dadas sobre Esav y sus descendientes. El control de Elat a la entrada del Golfo de Acabá equivalía al control de todo Edom. No fue sino hasta el reinado de Acaz cuando los edomitas sacudieron permanentemente el yugo de los reyes de Judá, dice el segundo libro de Reyes 16:6. Sin embargo, a la larga fueron conquistados completamente por, como ya habíamos comentado, Juan Hircano, allí por el 126 antes de Mashiach. Claro, estos datos también los encontramos en Antigüedades de Flavio Josefo, ¿sí? Y usted puede también consultar para mayor información. En un periodo todavía posterior, mediante Antípater y Herodes, una dinastía idumea gobernó a Judea con la bendición de Roma. Por eso que vemos una alianza, ¿sí?, con Roma. Entonces, en resumen, las profecías de Isaac acerca de sus dos hijos fueron cumplidas exactamente, y eso lo dice Hebreos 11:20. La bendición sobre cada hijo constituyó una profecía, aunque Isaac fue engañado cuando habló acerca de Jacob. Sin embargo, lo que dijo fue inspirado y Jacob continuó siendo bendecido, dice Génesis 27:33. Esto no indica que Elohim aprobara el engaño. No estoy diciendo eso, porque el Eterno no depende de trampas para cumplir su voluntad. Elohim no ordenó el engaño, lo encauzó. La bendición vino sobre Jacob no debido al engaño, sino a pesar de él. Tanto los padres como los hijos estaban todos equivocados, y cada uno sufrió el resultado a su manera. Los que perpetraron el engaño fueron separados inmediatamente y para siempre. Ribcá se vio obligada a enviar a su amado hijo lejos del hogar de su padre a una tierra extranjera para no verlo nunca más. Y Jacob sufrió 20 años de exilio, nos dice el Sefer Torah, por su pecado contra su hermano y su padre, y durante ese lapso él mismo repetidas veces fue engañado, fue chasqueado también. Además, salió de su hogar en una completa indigencia. Isaac, debido al éxito de la estratagema de Jacob, fue castigado por persistir en su preferencia por Esav, a pesar de la voluntad revelada de Yahweh. Había de quedar separado del hijo a quien había pasado por alto y había de tener delante de sí siempre el ejemplo impío del hijo a quien había mimado tan ciegamente. Por su desprecio de Elohim y de las cosas sagradas, Esav perdió para siempre los privilegios de dirigir la familia como primogénito. Y a través de todos los tejes y manejes de los planes, las pasiones de los hombres, fue realizado el propósito de Yahweh. Es decir, que pasó todo lo que pasó, pero se hizo lo que Elohim quería.
Dice el verso 41 en nuestro estudio: y Esab aborreció a Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y entonces yo mataré a mi hermano Jacob. La desesperación de Esab pronto se convirtió en un odio mortal hacia su hermano. Pero por respeto a su padre decidió evitarle a este el dolor, la vergüenza de este acto de matarlo. Pensando que la enfermedad de su padre lo haría morir pronto, pospuso sus planes de asesinarlo. Por supuesto, él no sabía que su padre se curaría y que iba a vivir 43 años más. Claro, no lo sabía. Y es por eso que más adelante dice nuestro verso 43 en el estudio: Ve'ata bni shema bekoli bekum berach lecha et laban ahi harana. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, a Harán, o hacia Harán. Quizá, en términos generales, Esab era popular entre los siervos de Yitzhak. Había otros que también conocían su plan. Cuando Ribká fue informada por uno de ellos de las intenciones de Esab, ella aconsejó a Jacob que se fuera en un exilio voluntario por algunos días, pensando que el carácter vacilante de Esab le provocaría un cambio de corazón. Además, al huir, Jacob tácitamente admitiría su error y dejaría indudablemente a Esab en posesión de la propiedad de su padre en el tiempo cuando muriera Yitzhak, lo que se pensaba que era inminente. Pregunta en el verso 45: ¿por qué seré privada? Claro, esta pregunta tiene que ver si Esab mataba a Jacob, entonces el pariente más cercano de este, conforme a la costumbre y al precepto, estaba obligado a matar a Esab. Quizá Esab razonó que su popularidad en el campamento lo protegería de esta eventualidad, particularmente después de la muerte de su padre. Termina nuestro capítulo 27 diciendo el verso 46: Batome Ribká el Yitzhak, Katzi bechayai mipene venot het, im lokeyach Jacob isha mevenot het, kaele mi venot haaretz, lama li hayim. Fíjense la pregunta que hace en este capítulo. En primer lugar dice: fastidio tengo. Claro, a fin de obtener el consentimiento de Yitzhak para su plan, sin herir su corazón, contándole las intenciones asesinas de Esab, ella basó su propuesta en una razón enteramente diferente y legítima. Yitzhak consintió prestamente porque él, al igual que Ribká, estaba dolido por las esposas de Esab. Es por eso que pregunta, ¿sí?, ¿para qué quiero la vida? Porque habíamos estudiado en nuestro capítulo anterior que finalizaba diciendo que fueron amargura de espíritu a Yitzhak y a Ribká. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio del capítulo 27, agradeciéndoles también por el esfuerzo y la dedicación a seguir caminando juntos y aprendiendo más de la Torá. Damos gracias al Todopoderoso por sus bendiciones y por esta propuesta de estudio. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado el ocuparnos del estudio de tu bendita Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te agradecemos, Ribono Shel Olam. Amén y amén.